Radio Mano Papachango. La polarización más grande es el ingreso. Hay diversas dimensiones. Yo lo que sugeriría no simplificarlo. Próxima estação Cantagalo. Desembarque pelo lado Yo siempre voy a defender la libertad. Salud y es uno de los derechos que no es absoluto. Democracia, libertad. Es una matraca para levantar los discursos que precisamente han sido dominantes. No morirá la flor de la palabra. Estación Totuaba. Estamos muy felices porque este es el primer programa que será transmitido, es decir, es nuestro episodio piloto. Ya habíamos organizado algunas discusiones anteriormente, pero esta es la primera vez que lo vamos a subir a redes. Y bueno, ¿qué es la Estación Totuaba? Somos un punto de encuentro donde charlamos acerca de temas políticos, económicos, sociales y lo que sea que se nos venga en mente. Es un punto de encuentro donde aprendemos a conocernos, a escuchar y a entender las distintas visiones del mundo, y donde trataremos, en la medida de lo posible, de traer a la mesa los distintos puntos de vista. Digamos que somos una suerte de espacio público digital disponible para quien quiera aportar o viajar con nosotros, por supuesto, con un boleto gratuito. En fin, un punto de encuentro para todas y para todos. Y para nuestro primer programa hablaremos de un problema lacerante en la sociedad mexicana, la corrupción. Y para abordar el tema tenemos a un invitado de lujo. Y digo que es de lujo por dos razones. La primera es porque es un académico reconocido, doctor en Administración Pública por la Universidad de Colorado, profesor investigador en la División de Administración Pública del CIDE, nivel 3 del SNI, y por cierto acaba de escribir un nuevo libro, Corruption in Latin America. Y la segunda razón, bueno, porque es un profesor muy querido para todos nosotros. Doctor David Arellano, muchas gracias por ser el padrino en la Estación Totuaba. Un gustazo, ¿no? Y la tercera razón es porque el que se dejó también, o sea, también. No, muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Y me da mucho gusto que este proyecto está muy padre y les auguro mucho éxito, mucha audiencia. Muchas gracias por asistir, profesor. Y con ustedes el equipo de la Estación Totuaba que nos va a acompañar a lo largo de este viaje. Tenemos a Rafael Ponce, a César Gómez, Julio Bautista, Javier Cortés, Rubén Recendis y el de la voz, Antonio Guzmán. Y bueno, empecemos con el primer módulo. El sexenio pasado, a raíz de los escándalos de corrupción, se pensó y llevó adelante un instrumento que pudiera enfrentar con una acción organizada y dinámica que se caracterizaban los hechos de las redes de corrupción en particular. Es el Sistema Nacional Anticorrupción. Se planteó como un instrumento de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para prevenir el fenómeno de la corrupción, pero desde una óptica de redes y de actores interconectados. Sin embargo, el gobierno federal, que por cierto ya hay que decirlo, ha mantenido como estandarte la anticorrupción. El gobierno no ha apoyado el Sistema Nacional Anticorrupción, incluso lo ha criticado particularmente su componente ciudadano. Doctor Arellano, usted ha escrito acerca de este fenómeno y que debe ser entendido como un proceso organizacional más sistémico. ¿Qué es lo que opina de este nuevo reto que tiene el gobierno delante? Híjole, pues es de estos temas que da un poco de pena, ¿no? Porque en efecto las noticias en nuestro país son muy malas desde hace muchísimos años, y esta categoría, ¿no? De que es un sistema, ¿no? Es un fenómeno sistémico, yo creo que se puede resumir muy fácilmente, ¿no? El sistema político ha estado basado en la corrupción, ¿no? En otras palabras, mucha de la corrupción que vemos, la fuerte corrupción, tiene que ver con la obtención de recursos para los partidos políticos y para las elecciones. Bueno, entonces, si forma parte del sistema, en cuanto lo empiezas a atacar, pasan dos cosas, ¿no? El sistema te muerde de regreso, la corrupción muerde de regreso, y segundo, puedes desestabilizar paradójicamente al sistema político. Entonces, es un fenómeno que tiene una gran contradicción. Es sistémico y entonces tienes que tú tienes que confiar en que los que van a luchar contra la corrupción son los mismos que se aprovechan de la corrupción. ¿Quién vigila al que tiene que estar siendo vigilado al mismo tiempo? Entonces, eso es un tema, y es un tema muy importante, pero es un problemón gigantesco. Yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción es muy criticable en muchos lados. Yo creo que una visión estrictamente voluntarista de la corrupción también es muy criticable. Entonces, en fin, habrá que ver si esto nos va a funcionar o no. Yo creo que
yo creo que vamos a tener sorpresas muy desagradables en los próximos años. Híjole, difícil escenario. Rafa, ¿tú cómo lo ves? El sistema de corrupción, bueno, la corrupción como una cuestión sistémica. Ahora estaba pensando con el caso de Lozoya y los grandes escándalos de corrupción que ha habido recientemente. Me surgen varias preguntas, sobre todo, de cómo ver esto. Una cuestión sería tal vez primero como el aspecto internacional. Es Pemex, pero a través del actor Odebrecht sigue ahí, que ha sido protagonista de los escándalos de corrupción desde ya varios años, casi décadas. En Brasil, en Perú, en Colombia se vieron esos casos y pues ahora está afectando en México. ¿Cómo verlo si es como continuación de esta gran red de corrupción que ahora se está desmantelando y que está cayéndose, que se está estallando en la cara? Y ya por fin vemos que en México se busca traer esas personas a la justicia. Era como mi primer cuestionamiento. El segundo, con el cual terminaría mi intervención, es sobre la resbaladilla de la corrupción. Leyendo uno de sus libros, profesor, el de la resbaladilla de corrupción, donde vemos que hay diferentes tipos de corrupción. Una que es ambigua, no sabes bien si realmente se puede considerar corrupción. Una donde es claramente corrupción. Y uno empieza realmente haciendo cuestiones en el borde de la ley y termina ya haciendo actos ilegales de corrupción. Entonces me preguntaba, ¿cómo llegamos a este momento? ¿Cómo es que, por ejemplo, Lozoya llegó como funcionario a terminar robando dinero, desviando recursos del gobierno federal? ¿Acaso tal vez comenzó con, bueno, supuestamente no, comenzó con cuestiones pequeñas, favores que se intercambiaron, usando la palanca, por ejemplo, y poco a poco pequeñas acciones fueron resultando en meterse como más y más en una red compleja de intercambio de favores, intercambio y construcción de un capital social que terminó implicándolo en algo que ya no pudo deslindarse y dio a los casos de corrupción que vemos ahora. Me preguntaba si ese tal vez fue el camino, cómo interpretar ese camino, realmente considerarlo como una víctima o no, como ahorita lo plantea su defensa, obviamente, como parte de esa estructura de poder. Era el segundo cuestionamiento que tenía y quería proponer en la mesa. Gracias, Rafa. Interesante como reflexión inicial las preguntas de Rafa. César, ¿tú cómo lo ves? Gracias, Tony. Yo, en realidad, primeramente quería agradecer nuevamente al doctor Arellano por acompañarnos. Sin duda es un lujo poder tenerlo aquí en esta mesa, profesor. Gracias. Y dicho lo anterior, a mí me gustaría centrarme también en el papel de la ciudadanía frente a este tipo de escándalos, ¿no? Ya en otros textos, justo el doctor Arellano ha señalado que hablar de la lucha contra la corrupción no solamente es centrarse en los elementos técnicos, en los instrumentos, sino también entender cómo esto afecta al sistema político en su conjunto, ¿no? Su estabilidad, su funcionamiento, pero sobre todo también entender la confianza que tiene de la ciudadanía hacia sus instituciones. ¿Dónde queda la ciudadanía en este caso? No somos nosotros, en todo caso, las principales víctimas que se tienen ante estos actos que se tienen de corrupción. Definitivamente sí, y yo pienso que también con justa razón se puede hacer ciertas comparaciones con otro tipo de detenciones de estas magnitudes de presos mediáticos, digamos, como fue en el caso de Duarte, ¿no? Ya desde el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción hacía un llamado a que el espectáculo no opacara la justicia, ¿no? ¿Qué idea tenemos y qué digamos, a qué idea de justicia tenemos en este sentido ante la lucha contra la corrupción? Si bien es prematuro juzgar todavía el caso de Lozoya, porque digamos, apenas están sucediendo los acontecimientos y habrá que esperar ver cómo se desarrollan las cosas, pues también es pensar en la ciudadanía como víctima de la corrupción y cuál debería ser el papel de la ciudadanía ante este tipo de actos, ¿no? Yo recuerdo, más bien, leyendo también un poco sobre esta respuesta que vino de la ONG Tojil,
en donde se hablaba del derecho de colaborar como víctimas en la investigación, justo tomando como referencia la parte de Duarte, que se llevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se juzgaba que a Duarte solamente le dieron 9 años y le cobraron una multa de 58,000 pesos por lo que estudió en Veracruz, y pues las comparaciones no pueden dejarse pasar. Entonces, mi pregunta específica también es ¿hasta dónde debería llegar el papel de la ciudadanía? ¿Qué debemos fortalecer? ¿Qué debemos cambiar dentro del mismo? Porque incluso el Sistema Nacional Anticorrupción es innovador en el sentido de que incluyó esta parte del Comité de Participación Ciudadana. Entonces, creo que también son un par de reflexiones que valdría la pena poner en la mesa, ¿no? Muchas gracias, César. Javier, aquí ya se está poniendo interesante la cosa. Ya César tocó el tema de la ciudadanía y resarcir aparte, reparar el daño, que no es cualquier cosa. Ya nos mostró el profesor cómo hay una complejidad en el tema, los políticos que a final de cuentas son los que tienen que tomar la acción, a final de cuentas sean ellos los que estarían atacando a sí mismos y a sus partidos. Javier, ante esta complejidad, ¿tú cómo ves el problema de la corrupción? Bueno, primero que nada, obviamente me sumo al agradecimiento al profesor por estar con nosotros. Es realmente un placer tenerlo aquí, profe. Gracias. Doctor. Y bueno, ya para entrarle al tema, a mí me gustó mucho un texto que encontré del doctor David Arellano, que se llama Límites y Potencialidades de los Instrumentos Anticorrupción. Y en él, lo primero que menciona y lo primero que me llamó la atención es que está en contra de este término que quiere individualizar la corrupción. Él, como ya lo mencionó, habla de que es todo un sistema, toda una red de complicidades, y atacarlo de una manera moralista o de buenos contra malos, como creo lo pretende hacer la Cuarta Transformación o este gobierno, pues nos va a llevar al mismo camino de tener estos presos mediáticos que ya mencionaba César. La corrupción, no hay que olvidar, y creo que es importante recordarlo, es un producto social. Y vernos como víctimas es vernos como si viviéramos en un sistema político monárquico o despótico, o en esos años donde el rey fijaba, digamos, la posición. Entonces, para entrarle al tema y plantearle mis inquietudes al profesor, yo sería un poquito más sencillo. ¿Por qué es importante terminar con la corrupción, profesor? Es un tema que puede ser replicable a otros temas estructurales como la desigualdad, la pobreza. Es un tema que genera estas necesidades sociales. Me gustaría que desde su punto de vista, porque se ha abordado desde varias perspectivas, el económico, el social, ¿por qué es importante terminar y si cree que es el problema principal que se vive en México? Muchas gracias, Javier. Julio, aparte ahora Luis Javier le metió un componente que es sumamente importante. No solo es la complejidad, sino que también es un asunto social. Es decir, no solamente somos víctimas, somos parte de este entramado mucho más complejo. Julio, ¿qué opinión te merece? Muchas gracias, Tony. Bueno, también primeramente un agradecimiento al doctor Arellano por acompañarnos hoy en este primer programa y bueno, entrándole de lleno al tema, pues estoy de acuerdo con lo que mencionan mis compañeros y me parece que la parte más importante de la perspectiva en una lucha contra la corrupción tiene que ver con la visión sistémica, es decir, cuando hablamos de la corrupción como si fuera una persona o como si fuera una enfermedad, estamos dejando de lado todas las rutinas, todas las cuestiones organizacionales que no se construyen, no se consolidan de un día para otro. Entonces, a intentar realizar una lucha contra la corrupción, un combate contra la corrupción como si fuera un enemigo físico, me parece que es un error porque no está atacando estos espacios que te permiten o te incentivan a cometer la corrupción. Es decir, la corrupción parte de origen de un cálculo racional. Es decir, ¿qué probabilidades hay de que yo, al cometer un acto corrupto, pueda ser descubierto? Y a eso se le tiene que sumar, ¿qué probabilidades hay de que se me castigue por ello? Entonces, si normalizamos la corrupción, y en esto quiero ser muy enfático, cuando hablamos de corrupción sistémica, estamos hablando de que la pequeña corrupción y la gran corrupción están unidas, están entrelazadas, son casi simbióticas, y entonces resulta muy complicado separarlas y poder destruir, digamos, esta parte del cálculo racional. Entonces a mí me surge una duda. La corrupción y su combate debe de verse como una cuestión más general y tal vez sobre eso trabajar en instituciones, leyes, acuerdos o lo que
lo que sea que se pueda implementar, o seguir esta línea discursiva de la corrupción como una enfermedad en la que hay buenos y malos y en la que hay, bueno, mencionaban algunos anteriormente, un corrupto y corruptibles. Me parece que esa es mi pregunta, si esto no nos regresa otra vez a la visión primaria de la corrupción como una enfermedad y no nos va a dejar avanzar en un sistema como el Nacional Anticorrupción, que bueno, pues ahí está dando sus pasitos. Y también me lleva a pensar una segunda pregunta, que es si este entramado, esta red de favores, esta red de, digamos, reciprocidades que se tiene en el ámbito político, económico, social, para obtener beneficios al margen de la ley, ¿se debe a una debilidad institucional? Esa sería mi pregunta. Entonces, si se debe a una debilidad institucional, ¿reformar las instituciones es el camino para detener la corrupción? ¿O tal vez ser más estrictos con las leyes o simplemente atacar a la gran corrupción? Esa sería mi participación. Muchas gracias, Julio. Rubén, el último en participar, en dar tu entrada. Julio ya habló acerca de cambiar las reglas, instituciones. Javier mencionó incluso acerca de si es mediático. ¿Realmente es mediático? ¿Hay un cambio en el combate a la corrupción? Rubén, ¿tú qué piensas? Bueno, a mí se me hace un tema igual, como difusor, es muy complejo. Antes que de cualquier otra cosa, y me quiero sumar igual a agradecer al profesor por estar con nosotros, pero gusto, Rubén. Entrando con el tema, yo le respondería a Javier cuando él dice que hay una cuestión de la 4T que hacen etiquetas, y lo quiero poner en la mesa, cuando hacen etiquetas entre los corruptos y los incorruptibles, ¿no? Esas etiquetas que generalmente tiende a politizar el presidente Andrés Manuel, a mí me parece que es una cuestión mediática, tiene parte de mediática, y me parece correcto que mediáticamente se diga que la corrupción es mala, a diferencia de la presidencia anterior, el presidente particularmente, que dijo que la corrupción era cultural. Entonces, hay dos posturas, por ejemplo, donde a mí me parece correcto que un gobierno diga y le ponga la etiqueta sin ningún empacho en decir la corrupción es mala y debemos combatirla porque si no, esto simplemente no va a funcionar. Y prefiero esa etiqueta, prefiero ese discurso a uno que me diga el presidente, no, pues es cultural, ¿no? Pareciera que estamos condenados y nunca vamos a salir de este tema. ¿Es suficiente con la etiqueta? No, no es suficiente. Pero me parece que está bien que se le ponga esa etiqueta. Sí, yo apoyaría que eso esté bien. Esa por una parte. Y la otra, algo que recuerdo mucho ahorita que empezó el profesor, dijo que la corrupción pareciera que era como uno de los cimentos, ¿no? De las cimentaciones en los cuales se construye el sistema político mexicano. Si eso es así, y si realmente se compartiera la corrupción y se lograra erradicar en cierta manera, en cierto grado, en ciertos espacios, entonces estaríamos hablando de un nuevo sistema político. Y por eso me parece importante que un gobierno sí tenga la bandera de combatir la corrupción, porque eso implicaría hacer un nuevo sistema de gobierno. Entonces, a mí no me parece mal que mediáticamente se pongan etiquetas. La pregunta sería, a partir de la etiqueta, ¿qué vamos a hacer? Pero me parece correcto. Y una última cosa, algo del voluntarismo. Yo recuerdo mucho a la profesora Alejandra Ríos en alguna clase sobre que comentó que ella le parecía que la voluntad política siempre era como un elemento casi dañino, ¿no? La voluntad política es que cómo se mide, es difícil de asirse. Toda persona que diga voluntad política, bueno, pues eso, ¿qué significa? ¿Dónde nos lleva? ¿Cómo se desenrolla? ¿Cómo lo medimos? A mí me parece que yo esa postura no estoy de acuerdo. Yo creo que la voluntad política es importante, más allá de cómo llegamos a medir, ¿no? Me parece que un gobierno que menciona etiqueta y hace explícita la idea de combatir la corrupción, me parece que hay una voluntad política explícita que no deberíamos echar en saco roto. Muchas gracias, Rubén. Profesor Javier, particularmente a ustedes dos, el que quiera contestar primero, ¿sí hay voluntad del gobierno? Como dice Rubén,
ahora hay una etiqueta, es decir, a la corrupción se le llama por su nombre cuando no se le había llamado así. ¿Sí hay un cambio, por lo menos en la retórica, que después pudiera venir a la acción, o cómo lo ven ustedes? Pues, sí. A ver, yo creo que el primer punto sería, Miguel de la Madrid comenzó su gobierno con la renovación moral de la sociedad. Renovación moral, claro. El gobierno de Peña era un descaro, ¿no? Es un outlier de corrupción y un descaro político espectacular, claro. ¿no? No guardó ni siquiera las formas, pues, ¿no? Bueno, entonces, digamos, yo, en ese sentido, digamos, la voluntad política, como todo, es importante, ¿no? En cualquier régimen político, a final de cuentas. A ver, yo les propondría la siguiente manera de tratarlo, ¿no? Si dijéramos que la lucha contra la corrupción siempre, en cualquier sociedad, en cualquiera, es un acto político, ¿sí? Creo que podemos estar de acuerdo. Sí. No conozco país que no haya lanzado una campaña anticorrupción que no sea con una intención política, lo cual es absolutamente lógico en cualquier régimen democrático o autoritario. Utilizar la corrupción y utilizarla para ganancia política, para transformaciones políticas, para discursos políticos, ha demostrado ser en los últimos años, pues, de gran valía, ¿no? Te da bono, te da fuerza, te da discurso, retórica, eso está muy bien, ¿no? Retórica en algún sentido, en el sentido lógico de la palabra. Bueno, entonces, si la lucha contra la corrupción es un factor político, entonces lo interesante es plantearse una o dos cosas estructurales. Yo diría, la primera cosa estructural es que la paradoja no se quita, ¿no? Los que luchan contra la corrupción están metidos en el sistema de corrupción. Sí. Y entonces, ¿cómo le haces para que se salgan de ese círculo? Y a lo mejor ahí lo que decía César, ¿no? Tendríamos que pensar como proyecto político qué significa hacer de la corrupción un elemento indeseable que como proyecto político acabe funcionando, ¿no? Que creo que también es algo que Rubén está intuyendo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el proyecto político de una sociedad, y no nada más de los políticos, un proyecto político de una sociedad de la lucha contra la corrupción, termine en un país con menos corrupción? Dato interesante, Suecia, Noruega, Finlandia, ¿sí? Los grandes países que dicen todo mundo, los medidores dicen es bajísima la corrupción, nunca lanzaron un sistema anticorrupción, una política anticorrupción. Es decir, nos mandan a nosotros las propuestas, usted tiene que crear un proyecto anticorrupción, ¿eh? Cuando estos países no redujeron la corrupción con un proyecto anticorrupción, redujeron la corrupción a través de un proyecto político de transparencia, de apertura, de compartición del poder, que implicara efectivamente vigilancia cruzada y etcétera, todo esto que ya sabemos bastante bien el rollo de los... O sea, entonces podríamos, una pregunta, entonces podríamos decir que crear sistemas sería como caer en la tentación de crear elefantes blancos. No sé qué opinan ustedes, muchachos. Yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción es una gran idea y es una idea innovadora. Pero la pregunta es, ¿cuál es el proyecto político que tendría que sostener al Sistema Nacional Anticorrupción? Antes, ¿cuál era? Y ahora que yo creo que todo el mundo sospechamos que no es prioridad del gobierno actual apoyarlo ni fortalecerlo. No lo sé, sinceramente, pero sospecho que no, el gobierno actual no cree que el Sistema Nacional Anticorrupción vaya a funcionar. Entonces, pues ya a partir de ahí, la pregunta se nos regresa, ¿no? ¿Cuál es la lógica de política que deberíamos de construir, que se puede construir, para que la lucha contra la corrupción no acabe siendo atrapada como lo ha sido hasta ahora por los propios intereses de los políticos que la han utilizado básicamente para rendimientos políticos de corto plazo y no para una transformación del sistema político, ¿no? No Javier, sé qué opinan ustedes. Javier, tú sí ves un cambio, una transformación, porque te decía Rubén que y ya me puse en el bar, ahora se llama por su nombre. Ya en el bar para que nos pongamos en otro ambiente. El bar de Mo. Qué mejor lugar. Qué mejor lugar. Javier, ¿ahora se llaman las cosas por su nombre o son una pantalla? ¿Tú qué piensas? Mira, más allá yo coincido con el profesor que por lo menos lo que tenemos
acceso o lo mediático es que el gobierno de Peña fue sumamente corrupto y perdió las formas. Y a mí lo que me da miedo de lo que defiende Rubén es que vamos a tolerar pequeñas corrupciones o Peña nos puso la vara tan alta de lo que era la corrupción descarada que ahora vamos a soportar cualquier tipo de corrupción. Yo creo que el gobierno lo ocupa políticamente, como bien menciona el doctor, es válido, creo que es válido, pero sigo sin encontrar en serio, realmente una política anticorrupción del gobierno. Siento que solamente descansa en el discurso de austeridad, en el discurso de yo llevo 18 años al ser, bueno, más obviamente, pero 18 años en la vida pública y no me han encontrado nada. O sea, cosas así que el presidente basa todo eso en su imagen personal y no realmente en una política real anticorrupción. Y solamente para agregar, y es una de las cosas que me gustó mucho del paper del doctor que les comentaba, no hay que olvidar que la corrupción es un acto, dentro de todo es un acto relacional, tanto para el que la recibe como para el que corrompe. Porque el clásico ejemplo, el taxista que se pasa el alto, encuentra el tránsito, pues va a ser muchísimo más racional para él pagarle un dinero al policía en lugar de todos los trámites engorrosos que hay que hacer para ir a recoger su placa o su licencia que se le hayan recogido, y para el policía que tiene tal vez un bajo salario, pues va a ser mucho más fácil recibir esa mordida. Entonces, más allá de que se pueda utilizar, y es válido que se utilice políticamente, a mí lo que me asusta, y es lo que, por eso entré con ese tema, no se trata de un asunto de buenos contra malos o de moral, sino que haya realmente instrumentos que plantee el gobierno para combatir esa corrupción y no que se base todo en un solo hombre de casi una imagen impoluta y de austeridad para fijar que no hay corrupción en el país. Julio, César y Rafa, ¿ustedes cómo lo ven? Si hay indicadores que hacen pensar que no solo es retórica, sino que Andrés Manuel quiere atacar la corrupción como tal. ¿Quién gusta tomar la palabra? Voy yo entonces. Gracias. Yo también veo este caso con temor de que estamos viendo más bien una como guerra de palacios entre élites, una nueva élite que está llegando o reciclada tal vez, y que no es realmente una construcción de Estado con un proyecto para la transformación de cómo se hace la política en México. Siento que ahí sigue siendo, hay tensión, mismo dentro de Morena hay tanto nuevos como viejos que se chocan en esos puntos, yo creo. Cómo se ha ignorado, siento, el sistema nacional anticorrupción en los estados, que no se ha llevado a cabo la implementación de sus sistemas estatales, que sigue ahí avanzando a tortuga, como dicen mexicanos contra la corrupción. Pues me da indicios de que ahorita como que todavía no veo algo que me diga esto es parte de construcción de Estado, de la burocracia, fortalecimiento, profesionalización de ella, etcétera. Ahí podemos hablar de muchas maneras de cómo hacer eso, ¿no? Entonces sí veo un cierto temor. Y solo para comentar también sobre el aspecto mediático, también, por ejemplo, el profesor ahorita dijo que en Finlandia, en los países escandinavos, la corrupción se terminó atacando indirectamente a través de cómo se fue democratizando, abriéndose esos países, transparencia, etcétera. Es interesante notar que muchos de estos casos de corrupción han surgido también con ayuda de la prensa, que los ha detectado, los ha puesto al frente y ha creado presión para que los gobiernos hagan algo. Y eso tal vez es bueno porque mismo, por ejemplo, ahorita, que la presión no sea sincera, que tal vez los actos contra la corrupción no son los más eficientes, pero igual están empujados a hacer algo. Y esos pequeños pasitos me recuerda a lo que dice Sabina Schnell en un paper sobre cómo un gobierno se compromete a combatir la corrupción y termina comprometiéndose más allá de lo que realmente quería hacerlo. Tal vez esto sea el principio de eso, una resbaladilla contra la corrupción, donde al final las herramientas que ponen los gobiernos se les va de las manos y termina yendo en su contra. Que hasta tal vez podemos decir que es un poco lo que pasó con la administración pasada. Se hizo autónomo la fiscalía, de hecho se construyó el Sistema Nacional Anticorrupción en esa administración. Justo ahora pues veremos los cambios, pero tal vez ahorita sea guerra de palacios, pero esa guerra de palacios tal vez termine en una construcción de estado de transformación de la política. Profe David, ¿ya convirtieron su concepto, pero a la inversa, una resbaladilla contra la corrupción? Está interesante en el sentido, y yo creo que tiene razón Rafa, acerca del poder de los medios de comunicación, ¿no?
vamos, con ética, etcétera, podemos discutir acerca de los medios de comunicación, pero, profesor, sí podría ser un elemento clave. De hecho, ahorita también lo platicaba César, ciudadanos, prensa, ¿pudieran hacer un contrapeso para la corrupción? Pues mira, digamos, hay varias maneras de matar pulgas, ¿no? Y a nivel internacional, digamos, nosotros innovamos con el Sistema Nacional Anticorrupción, pero pues hay otros mecanismos, las agencias nacionales anticorrupción, las agencias internacionales anticorrupción, y uno de los que yo le tengo más fe que son los sistemas cruzados, ¿no? Como el norteamericano, el de Brasil, el de Noruega, el de Finlandia, que no es que tengan una agencia anticorrupción, sino más bien hay las condiciones para un cruce de diferentes elementos que están con sus propias autonomías y con sus propias funciones, acaban cruzando la información. Entonces tú tienes, ¿no? al IRS gringo, ¿verdad? Tiene una información espectacular que se combina con lo que hace la Fiscalía, que se combina con lo que hace el abogado general, que se combina con la Policía Federal, como es el FBI, y entonces no es que tú tengas un sistema, tienes un desagregado. Y entonces yo creo que en México de alguna manera eso fue pasando, o fue pasando poco a poco, ¿no? La prensa, la academia fue poniendo presión, se dijo, bueno, hagamos autónoma la Fiscalía, creemos el monstruo del sistema de anticorrupción pensado justamente en esta idea de cruzar un montón de cosas, y entonces la corrupción será atacada y reducida más bien desde varios ángulos. El problema que yo le veo a esta lógica es que la corrupción en realidad es una categoría paraguas, ¿no? Dentro de ella hay un montón de diferentes actos que todos son distintos. No es lo mismo soborno que tráfico de influencias, que fraude. El fraude se puede dividir como en 50 cosas distintas, ¿no? Y requiere de especialización muy clara para atacar a los diferentes tipos de corrupción, que en realidad son diferentes actos, a los cuales les hemos puesto la categoría de corrupción. Entonces, a mí lo que más me preocupa del actual, en realidad yo estoy de acuerdo con Rubén, ¿no? La voluntad en ese sentido no es suficiente, pero es importante. El decir la corrupción es mala, evidentemente que ayuda, ¿no? Porque yo creo que la sociedad pues, va a estar, claro, a buenas o a malas ya se compró el argumento de que la corrupción es mala, eso yo creo que es una ganancia, ¿no? Ahora, el problema es los cómo. ¿Qué hacemos con eso? Sí, los cómo, ¿no? Claro. A ver, César, perdón, César y Julio, me llama mucho la atención sus visiones porque ustedes metían componentes más. Entonces, ya tenemos un componente complejo, tenemos cruzados, incluso Morena, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Se ha diseñado el sistema nacional desde el interior del partido gobernante, pero ahora dicen, ¿saben qué? También Santiago Nieto hay que meterlo ahí. César, ¿tú cómo ves entonces ya la complejidad? Justo es bien interesante porque el profe planteaba todos estos nuevos instrumentos que existían, ¿no? El Sistema Nacional Anticorrupción, la Fiscalía Autónoma, entre otros. Ya tenemos un monstruo, un entramado para luchar contra la corrupción. Y lo discutíamos previamente cuando Nat Campos incluso lo escribe en su artículo de Nexos, ¿no? Sobre ahora cómo hacemos para que se coordinen todas estas instituciones, ¿no? Que tienen un mismo objetivo que al final es luchar contra la corrupción. Está la Fiscalía, también está la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora, ¿cómo se coordinen? ¿Cómo actúan en conjunto para que al final persigan un objetivo común que es acabar con la corrupción? Y volvemos ante la misma paradoja que planteamos al principio de no estamos ante un proceso de simulación, como lo habíamos dicho, en donde resulta, ya lo habíamos platicado en previos debates, resulta paradójico que el gobierno más corrupto de la historia en México fuera aquel que aprobara el Sistema Nacional Anticorrupción, que también lo discutimos, no es que lo aprobara él, sino que fue la ciudadanía quien lo fue empujando. Pero al final sigue siendo la misma parte, la misma historia en donde no se coordinan, prácticamente hay mucha desconfianza, no estaremos ante un proceso de simulación también, podríamos plantearlo. Quienes son los encargados de juzgar son aquellos que son juzgados. Entonces, aquí hay muchos temas. Y sin duda, creo que es un punto bien complejo de analizar y qué bueno que tenemos la oportunidad al menos de discutirlo aquí en estos espacios. Julio, ¿tú ves simulación? Así a bote pronto te podría decir que cualquier intento podría verse como simulación por las razones que comentaba el doctor. Es decir, existe voluntad. Ahí está, se crean instituciones o se aprueban leyes y está bien, se incluye a la sociedad, pero luego, ¿qué sucede?
¿Qué pasa yo quiero enfatizar, qué pasa con las relaciones organizacionales que se dan al interior de las instituciones, en el contacto entre el operador de ventanilla y el ciudadano, no solamente entre las grandes élites políticas, estos palacios políticos que luchan y que compiten, sino qué pasa con la ciudadanía que tiene que formar parte del cambio sistémico, pero que no se le ha incluido de manera efectiva, sino que simplemente surge su posición o su postura surge como una medida de presión, simplemente retomando lo de el Sistema Nacional Anticorrupción y cómo surge paradójicamente en el gobierno más corrupto. A mí no me suena como una paradoja si tomamos en cuenta la voluntad política. Yo hago mucho énfasis en que existe voluntad y necesidad política. Recordemos que en el sexenio pasado, pues ya pintaba mal para el partido gobernante retomar elecciones, retomar gobernaturas. Entonces hubo una necesidad imperiosa de poner esto en la agenda, de al menos meterlo al Congreso, y posteriormente, bueno, ya veremos, ya se terminó la legislatura, ya se aprobó, ya está operando el Sistema Nacional Anticorrupción, y se deja en manos de otro cuerpo político, con otras ideas, con otra visión, y que pues realmente deja ahí solitaria este sistema. Recordemos que no está operando, en la Ciudad de México pues no, todavía está en pañales este sistema. Entonces, ¿qué sucede? No por tener leyes, no por tener acuerdos, no por crear instituciones, se puede afirmar o se puede sugerir que la corrupción ya va en decremento. Creo que se tienen que tomar cuestiones más cualitativas, como la interacción y las posibilidades de abrir espacios para la corrupción entre los ciudadanos y los burócratas, porque de ahí empieza este romper sistemático de la corrupción. Entonces yo a título personal, podría decir que cualquier intento por luchar contra la corrupción se puede viciar y se puede desconfigurar en una simulación política, y creo que lo importante no es lo que ya se tiene, sino qué es lo que hacemos para bajarlo, para aterrizarlo a nivel de calle. De hecho, robándome el concepto del profe David, la desnormalización de la corrupción. Y ahorita vamos a pasar al siguiente punto. No vamos a patear el balón muy lejos porque es acerca de cómo se desintegran los grupos alrededor de los presidentes que salen. Y de hecho, muchos de ellos es precisamente porque los persigue la justicia. Lo va a moderar ahorita Rubén Reséndiz. Y solo quisiera que me regalaran 60 segundos acerca de su impresión final, acerca de este problema sistemático de la corrupción. Rubén, ¿nos puede echar la mano con tu impresión final? Mira, cuando escucho los argumentos de qué pasa, qué hacemos con el taxista, y luego volteo a ver casos como Javier Duarte, etcétera, estos que son escandalosos. Sí. Una de las cosas que te dicen una y otra vez en la administración pública es que, bueno, los recursos son limitados, entonces tienes que decidir entre ir por una ruta o por la otra, no puedes ir por todo. Entonces, ateniéndome a esa lógica, la pregunta me parece es, y cada quien tiene que tomar su respuesta, es ¿por quién vas? ¿Por Javier Duarte, que se llevó por los millones de Veracruz? ¿O te vas por el taxista que está ganando la papa al día? Me parece que quizá por ahí podemos enfocar esfuerzos y energías institucionales. Esa por una parte. Y la última que quería decir era, cuando uno, hay cosas muy curiosas en el caso de Lozoya, porque cuando uno lee las palabras de Lozoya, creo que lo que él dice es, yo no robé, él se declara inocente. Y él dice, yo no robé, me usaron para robar, ¿no? Y entonces me parece muy interesante jalar esas palabras, no lo dice tal con las palabras, pero digamos la intención de lo que él dice va por esa dirección. Y me parecería muy interesante jalar esas palabras y llevar la discusión al tema teórico que lo vimos con el profesor Arellano, sobre en qué momento uno pierde la voluntad y la libertad de hacer lo que uno desea, lo que uno sabe que es correcto, o simplemente seguir órdenes. Si el director de Pemex de aquel entonces dice que lo usaron para robar, pues ¿quién estaba arriba del director de Pemex que lo usó para robar? ¿Quién más está arriba? ¿Cuántos pueden estar arriba de un director de Pemex? Creo que me parece muy interesante centrar esa discusión teórica sobre en qué momento te roban la voluntad, te vuelves un agente, ¿cómo se llama? Un estado agéntico y haces lo que te dicen que tienes que hacer sin posibilidad de repelar, argumentar, hacer matices, etcétera. Creo que eso me parece interesante.
Muchas gracias, Rubén. El pragmatismo de Rubén, y no los usé, me usaron, Javier, tus impresiones finales. Pobre de Lozoya, pues por eso lo internamos, ¿no? No, pues yo, la verdad, sigo con las mismas dudas. ¿Por qué es importante atacar la corrupción? Porque incluso tengo la duda cómo se puede medir si un gobierno combate de manera adecuada la corrupción y los resultados que entregue. Puede haber buenos gobiernos que entreguen buenos resultados en la economía, en la pobreza, en el índice de Gini incluso, pero muy corruptos, y eso los convierte en malos gobiernos automáticamente. Entonces, yo me refería precisamente al tema que Rubén refutaba del taxista, precisamente porque no hay corrupción pequeña o corrupción grande, finalmente se trata de un mismo fenómeno. Podrá atacarse desde diferentes perspectivas y con diferentes instrumentos. El caso del taxista tal vez pase más por mejorar la burocracia o los procesos burocráticos que tiene él para aceptar su castigo. Entonces, más allá de estos temas mediáticos, que si Lozoya, el sexenio pasado fue el Bester Gordillo, también el hermano de Raúl Salinas, o sea, hemos tenido múltiples casos. Y creo que vamos a seguir cayendo en la misma trampa y en la misma resbaladilla de la corrupción si creemos que esta es una cuestión individualista o es una cuestión de un simple partido o de un simple personaje. Creo que hay que ir más allá. El sistema nacional me parece un buen paso, pero como lo platicamos con Natalia Campos, habrá que esperar que primero se aprueben las leyes locales que han impedido que los gobiernos se coordinen y tengan esta información, y después, por ejemplo, que la Unidad de Inteligencia Financiera se coordine con la Fiscalía para que se haga un trabajo conjunto. No podemos aspirar a que el sistema rinda los frutos que prometió si no tenemos estos pequeños pasos que plantea el sistema. Todo un reto, entre Gertz Manero y Nieto, coordinarlos ha sido todo un reto para el gobierno federal. César, entonces, hay gobierno, digamos que puede ser un gobierno eficaz, pero ser corrupto a la vez. ¿Tú qué piensas y tu impresión? No, sin duda yo no quiero que la audiencia se vaya con esa impresión de lo último que señaló Javi. Definitivamente creo que se tiene que acabar la corrupción. Ya lo habíamos dicho, no solamente por las cuestiones pequeñas, sino por cómo afecta al sistema político, su estabilidad, su funcionamiento mismo. Habría que ver incluso en los casos aplicados y no solo hablar en lo abstracto, el caso de Duarte en Veracruz, por ejemplo, el por qué sí es tan grave la corrupción. Entonces, sí es este tipo de debates yo sí los veo muy, muy importantes, porque al menos ayuda a entender diferentes perspectivas, visiones, confrontar ideas y al final lo que queremos comunicar es eso, que hay un problema público que afecta al interés público, que en este caso es la corrupción, y que sin duda deben fortalecer los instrumentos. Ya hemos planteado, no quiero andar mucho para darle también la palabra un poco más al profesor, entonces yo me llevo a esas conclusiones. Julio, ¿con qué cierras? Julio. Gracias, Tony. Sí, ya te escuché. Bueno, yo cierro con esta duda, esta inquietud entre el gran sistema anticorrupción, la gran corrupción de los políticos, de las élites, y la pequeña corrupción, esa que alimenta todo esto. Al final de cuentas, la lucha contra la corrupción no debe de ser agarramos a un director o agarramos a un exgobernador, porque entonces la corrupción y la visión de lo que está mal se va hacia esos casos grandes, mediáticos, a esos casos que están atrapados en interrelaciones de políticos que tal vez nosotros nunca vamos a conocer. Entonces, me parece más que una lucha real contra la corrupción tiene que ver con esta idea sistémica de que desde el ciudadano de a pie esto está mal, tal vez reducir los espacios en las organizaciones, reducir los incentivos para la corrupción, es decir, ser un poquito más, coordinar este tipo de instituciones, no sé, cruzadas, crear, es muy difícil porque se me ocurre crear una especie de coordinación bastante nutrida, pues, simbiótica, pues, en donde pues nos necesitemos, existe realmente un contrapeso, pero pues mientras lo dejemos todas las voluntades, creo que no vamos a llegar a ningún lado, porque así como hoy hay voluntad, mañana tal vez ya no, y el esfuerzo desaparece y bueno, y sabemos que la corrupción, como mencionaba el doctor, es un paraguas, ataca no solamente al ámbito político, le quita mucho a la economía, le quita mucho al desarrollo social, y pues, ahí queda, tristemente. Muchas gracias, Julio. Rafa, entonces Julio sostiene que sí, también es importante la de a pie. Contar al pragmatismo de Rubén, los recursos son escasos. ¿Tú cómo cerrarías? ¿Con qué ideas cerrarías para ese tema tan complejo, Rafa?
Pues sí, los recursos son escasos, pero bueno, hay que confiar que tú puedes crear sistemas, instituciones, etcétera, donde todos puedan contribuir de alguna forma y así hacer más eficiente lo que quieras hacer. Entonces, a lo que quería como concluir como con un cuestionamiento que lleva como un llamado de acción. Y el primer cuestionamiento es, Rubén mencionó a los de arriba de Lozoya. Entonces, yo quisiera pensar en Lozoya y en los de abajo de Lozoya. ¿Qué necesitaba haber como instituciones, leyes, reglas, etcétera, para que Lozoya, siendo la víctima que es, dijera, no me voy a prestar para que me usen, y corte todo y haga todo estallar en la cara de aquellos que iban a romper la ley, ¿no? Y ya pensar tal vez más realísticamente los de abajo, el equipo, Lozoya, la gente alrededor, el resto de la administración, ¿qué necesitaba ver para que ellos le pusieran un alto a esas prácticas, revelaran lo que estuviera sucediendo, etcétera? Es donde nos encontramos con los problemas que la burocracia está capturada por intereses, que funciona a base de lealtades personales, etcétera, donde ya no permite eso, donde si sacrificas a tu jefe, te sacrificas a ti mismo, etcétera. Entonces ahí es donde dices, pues ya no va a funcionar nada. Entonces tienes que depender de grandes acciones, grande gasto de recursos para poder atrapar a esos grandes peces. Entonces al final el proyecto que debemos presentar, como ya se mencionó, que es de transformación de cómo se hace la política, es nosotros seguir luchando para emanciparnos nosotros como ciudadanos, poder mejor y más participar en la política y regresar a la política a lo que es reconectarla con la ciudadanía, dejar de que sea un juego de élites lejano donde sucede todo en luchas en sus palacios y donde desde los partidos políticos ya haya más competencia. Mucho de la corrupción es desvío de recursos para financiar campañas políticas, para usarlos a los partidos y por los partidos. Eso es para mí resultado de un gran entramado de que la manera en cómo se hace política en México está mal y tenemos que continuar luchando para transformar eso específicamente, que es la única clave que nos llevará a luchar contra la corrupción. La corrupción se lucha por muchos lugares, siempre se tiene que tener en mente. Ya si se usa como una retórica política anticorrupción, pues ya es otra cosa que para mí es un granito que le falta mucho de sustancia detrás. Gracias, Rafa. Profesor, si se fija incluso en nosotros que estamos discutiendo constantemente, incluso hay opiniones muy divergentes, hay cosas en las que sí coincidimos, hay otras cosas que en las que plano cada quien andamos por nuestro lado. Eso es en este pequeño grupo relativamente homogéneo. Ahora, a nivel nacional, es una locura. Su reflexión final, profesor, por favor. Bueno, pues mira, a ver, fíjate, Jorge Díaz Serrano, director de Pemex, fue desaforado y llevado a la cárcel y nunca se le pudo comprobar nada. Estuvo 18 años en la cárcel y después salió en el 2011 sin que nadie le había comprobado nada. Joaquín Hernández Galicia, la quina, fue detenido de una manera violenta, ilegal, espectacular. Igual se le amnistió pocos años después durante el siguiente sexenio, ¿no? El hermano de Carlos Salinas, evidentemente Raúl Salinas, ¿no? También se va a la cárcel varios años y recupera su libertad y se le devuelve todos los recursos, se le absuelve de todas las sentencias, ¿no? Gordillo, pues evidentemente también va a la cárcel, ¿no? Y se le acusa de delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada y sale libre en el 2018. Se les acusó entonces de fraude, tráfico de influencias y del delito de lavado de dinero y delincuencia organizada. Ninguno se fue a comprobar. Bueno, podemos decir, ¿no? Obviamente que hay un asunto político, pero yo me quisiera ir por el lado también técnico. Comprobar fraude, tráfico de influencias y soborno a gran escala se requiere de un conocimiento técnico financiero muy cañón. A mí me tocó seguir lo que hizo la CICIG en Guatemala para desenmascarar la red de corrupción de la línea. O sea, eso es técnica y eso y fueron varios años para lograr comprobar un pedacito de una red de corrupción. Entonces yo creo que en el caso de Lozoya, lo que vamos a ver es lo que hemos visto muchos años, ¿no? Yo creo que estamos hablando de soborno, tráfico de influencia y fraude, probablemente en varias combinaciones. Y comprobar eso legal y técnicamente requiere de mucha técnica y de mucho conocimiento que yo tengo sinceras dudas que ni la UIF ni la Procuraduría
tienen las capacidades, sí, suponiendo que tienen la voluntad política de hacerlo. Entonces yo creo que ahí hay un punto a discutir también, digamos, el punto de que luchar contra la corrupción y contra las varias fases de corrupción es un asunto también técnico, operativo, que se requiere desarrollar capacidades, ¿no? Entonces, y mi última reflexión, punto, sería recomendar una película para comprender la lógica de la corrupción social en México, a ver. Es la de Mecánica Nacional. Mecánica Nacional. Película 1972. Mecánica Nacional. Mecánica Nacional. Sí. Para los que nos escuchan, pásense aquí abajo, vamos a ver si la hallamos y lo ponemos ahí abajo. Sí. Yo creo que esa la podemos, se puede recomendar como todo este hecho de la resbaladilla de la corrupción social, que me gustó mucho la idea de la resbaladilla a la inversa, ¿no? Cómo se construye un proyecto político plural, ¿no? Que no esté en manos de solamente un partido, de un grupo político, para en realidad hacer no deseable a la corrupción y no lógica de la corrupción en el sistema político, ¿no? Que es al final de cuentas, yo creo que el punto a atinarle en el mediano plazo, ¿no? Bueno, y con esas palabras del doctor David Arellano, damos por concluido el primer módulo. Queremos darle a todos las gracias porque ha sido un piloto demasiado ameno, la conversación ha sido demasiado fluida y muy interesante. Y quiero agradecerle a todos los totuabos, pero particularmente gracias a usted que estuvo presente con nosotros en este viaje. Y nos vemos en la próxima Estación Totuaba. Hasta pronto. Prepare su descenso. Ya ganamos, ganaremos.